tenía bastante tiempo de no estar en estos espacios, hablando acerca de los, mm, por mucho, interesantes y actuales temas que tienen que ver con la estética. Hace eh, 3 años ya, cuando empezó el confinamiento, tomé la decisión de iniciar este canal y de iniciar un trabajo que fuera muy didáctico y que abriera espacios críticos en lo que a estética se refiere para todas las personas que me siguen y para todas las personas que quieren escucharme en mis canales. Sé que mi discurso a veces tiene cosas muy duras y esta vez va a tener bastantes. Infortunadamente las condiciones de trabajo y a veces condiciones de salud han hecho que tenga unos espacios muy largos sin compartir con ustedes y sin publicar. Muchas gracias a todos los que se acercan y se unen para saludar y espero que permanezcan acá porque el tema hoy es bastante escabroso, diría yo. Hace unos 25 años tuve la oportunidad de estar en contacto con un cuadro dramático de una persona que había fallecido por la aplicación de sustancias exógenas o halógenas en las nalgas. Hoy hablamos popularmente de la inoculación de biopolímeros. Yo soy una detractora furibunda de la colocación de biopolímeros en cualquier parte del cuerpo. Llame a estos polímeros metacrilatos, siliconas, biogeles, polisiloxanos, y ahora el que está muy de moda, que es el ácido poliláctico, que todo el mundo dice que se absorbe, que es mentira, no se absorbe. En primer lugar, para la colocación de un material halógeno dentro del cuerpo se requiere una evaluación bastante minuciosa del aspecto morfológico y de la necesidad de cambio de ese aspecto morfológico para conseguir una armonía en ese cambio o para recuperar la armonía que se había perdido y por lo cual el paciente pidió el procedimiento. En segundo lugar, son cuerpos extraños a los cuales el cuerpo tiene que reaccionar. Hemos ido desarrollando elementos tecnológicos como los cojines de silicona y todos estos elementos protésicos que son mucho menos dañinos que la inoculación de los fluidos de manera directa en los espacios tisulares. La mayor parte de estos fluidos tienen licencias de diferentes entes de control en el mundo y los que tienen licencias de la FDA pues las publican y se ufanan de ese tipo de licencias. Que un producto tenga licencia no significa que sea inocuo y que un producto tenga licencia no significa que cualquiera lo pueda usar y lo pueda colocar en cualquier lugar. Aquí me están preguntando que el plasma gel, hay dos cosas que llaman plasma gel, una que sí es y otra que no es. En primer lugar, ninguna sustancia que usted coloque dentro del cuerpo que se puede volver polímero, es decir, ningún medicamento puede tener una condición dentro de su envase y otra al llegar al tejido. Alguna vez alguien me dijo es que la vitamina C de tal laboratorio se vuelve polímeros, eso es imposible. Usted fue víctima de un engaño o su paciente fue víctima de un engaño y no le colocaron lo que le dijeron que estaban colocando. Y de hecho hay mucha gente que dice que coloca ácido hialurónico. Recuerdo a alguna paciente alguna vez diciéndome, es que me colocaron un ácido hialurónico sintético. O es ácido hialurónico o no lo es. Y el ácido hialurónico puede ser solamente de proveniencia animal, industrial o solamente de proveniencia biotecnológica, que es una manera de fabricarlo bastante intrincada que la tecnología nos permite para colocar un ácido hialurónico dentro de los tejidos real, asimilable, en términos prácticos, bioquímicos, biodegradable, de manera que
el cuerpo lo va a asimilar así como asimila el propio ácido hialurónico que sus mismas células producen. Está bastante extendido el uso de mezclas de ácido hialurónico con polímeros de bajo peso que se tornan muy fluidos y muy fáciles de manejar, pero obviamente el componente ácido hialurónico se va a reabsorber y el polímero va a quedar de manera desorganizada en el tejido, cambiando ostensiblemente su anatomía. Yo estoy viendo desastres tempranos, desastres crónicos y desastres tardíos con los polímeros desde que empecé a caminar en estas líneas de la estética. Estoy diciendo que no desde que empecé a hacer modelación facial y empecé a hacer modelación de rostro por allá en el año 87 y tengo que reconocer aquí ante todo el público que me está observando que soy una usuaria crónica de ácido hialurónico obtenido por biotecnología desde el año 87. Esa ha sido una de las maneras como he mantenido las condiciones de turgencia y de densidad cutánea en mi rostro y en otras partes de la piel de mi cuerpo, dándole una condición vital y una vitalidad natural. No quiero decir que los polímeros o los metacrilatos o los polilactatos o todos estos elementos halógenos no se deban usar. Quiero decir que tienen indicaciones para ciertas deformidades o para ciertas imperfecciones dramáticas dentro de la superficie morfológica corporal y que deben ser colocados por personas que conocen muy bien las estructuras anatómicas. Tristemente, muchos colegas que trabajan en estética y en medicina estética hacen colocación de estos productos sin haber hecho la apropiada revisión anatómica para poder saber si verdaderamente vale la pena o no colocarlos en esas zonas. La otra cosa que es sumamente triste es que la mayor parte de la gente compra materias primas para trabajar en estética de bajo costo y no se cercioran de si realmente están utilizando ácidos hialurónicos de diversos pesos moleculares también, de diversos tamaños moleculares y de diversos grados de reticulación y granulación además. Y no los contrastan con un experimento sencillísimo, que no es sino colocar una gota del producto en un vaso de agua, un vaso transparente de vidrio. Se coloca una gota y el ácido debe difundir, es decir, se debe perder la percepción visual de la diferencia entre la gota que usted colocó y el contenido de agua del recipiente. Es una manera muy sencilla de saber si el producto es un ácido hialurónico o no lo es. Esos desastres llevan a la gente a situaciones terribles, a cuadros sépticos, a cuadros inflamatorios crónicos asociados a fenómenos necróticos locales, porque el sistema inmunitario hace lo que tiene que hacer. No solamente los macrófagos tratan de eliminar la sustancia, sino que los linfocitos T de auxilio presentan su información y se genera una cascada inmunitaria donde participan linfocitos T citolíticos y aún sin que haya gérmenes puede haber fenómenos ampliamente necróticos. Eso en cara es un desastre fatal y es un desastre estético terriblemente deformante. Y en nalgas, que es donde más lo usan, es otro desastre con una perturbación mecánica definitiva y a veces con imposibilidades de rehabilitación para la marcha. Por ejemplo, la paciente esta de la que estoy hablando, me consultaron hace poco con una necrosis amplia de la musculatura glútea, tiene destrucción total del glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor de la nalga derecha. Ella muy posiblemente no va a poder volver a tener una marcha normal. No he entendido exactamente cuál es la razón por la cual particularmente las mujeres y los varones transgénero. Bueno, entiendo que los varones transgénero lo hacen buscando tener una morfología faciocorporal femenina, pero las mujeres quieren hacer un incremento de sus nalgas, que es un incremento desproporcional e irregular a la condición de la naturalidad de la morfología de género.
Estoy de acuerdo con una famosa actriz porno española que dice el porno tiene que cambiar. Y es que resulta que la gente no tiene identidad morfológica de género, la gente no sabe cómo es la morfología de su cuerpo y por eso acude a ese tipo de procedimientos. Procedimientos que son desastrosos, siempre son desastrosos. Temprana o tardíamente serán un desastre. En todos los foros en donde me paro a hablar en cualquier parte del mundo, he calificado la colocación de polímeros y obviamente este que es mi foro y que es mi espacio virtual también lo voy a decir, la colocación de polímeros es un acto criminal. Deformar de manera permanente el cuerpo de una persona y sobre todo de manera impredecible, porque cuando alguien acude a una deformación predecible a través de un procedimiento quirúrgico como este tipo de personajes que modifican su rostro, sus labios, pero con una deformidad que es predecible y que ellos están buscando. La colocación de polímeros no permite hacer cambios morfológicos predecibles. El fenómeno inflamatorio va a hacer que la forma del tejido y la forma del segmento sea una forma no apropiada, una forma además disestética y una forma no predecible. Eso hace que se convierta en un acto de deformación corporal o de producción de lesiones corporales, de lesiones personales con deformidad estética permanente, además permanente e irreparable. Algunos dirán, es reparable porque se pueden sacar. Pues sí, se pueden sacar, pero número uno, no se pueden sacar en totalidad. Y número dos, al sacarlos a veces dejan más deformidad que la deformidad que representaba tenerlos dentro. En cuanto a las nalgas, lo más grave es la desproporción, una desproporción que se burla de la naturalidad etnogenética del cuerpo de la persona a la que le están haciendo el procedimiento. Una deformación que se burla de la naturalidad de la belleza corporal y de la belleza de las nalgas. Yo quisiera que todo el mundo estuviera oyendo este espacio y entendieran que la belleza de las nalgas no está ni en su forma ni en su tamaño, sino que está en la firmeza y en la seguridad al caminar en cualquier piso. De tal manera que la belleza de las nalgas está en la mecánica de la articulación de la rodilla y la cadera, alternada en derecha e izquierda y jugando con el balance pélvico, lo que significa que también la belleza de la marcha tiene que ver con la integridad de la articulación L5-S1. Entonces, por favor, pensemos un poco más allá en la condición de la belleza natural. ¿Para qué me manifiesto bello? Me manifiesto bello para que todo el mundo me elija como su acompañante, para que todo el mundo me vea como una persona capaz de caminar largos trechos y de sostener un estilo de vida mecánicamente difícil, porque vivimos en un planeta feroz. Y nuestro cerebro siempre está identificando las personas que pueden estar acompañándonos en la condición de dificultad, no solamente en la condición de placer. Y de hecho por eso también nos exhibimos durante el baile y todo lo exhibimos durante la marcha. Entonces, por favor, la belleza de las nalgas no está en poner un par de balones de básquetbol llenos de silicona que van a causar, si no es tan mal, problemas mecánicos en la marcha y un problema morfológico que, créanme, es risible. Yo observo a las personas en la calle, soy una persona terriblemente observadora y observo cómo los jóvenes en la calle se detienen a burlarse de las personas que tienen todos esos trastornos. A mí me parece terrible estar burlándose de la gente, porque eso es burlarse de una necesidad sentida de un grupo de personas, una necesidad sentida en la cual tenemos que llevar a una condición de necesidad real de autoaceptación y entregarle a la gente una serie de elementos que le permitan conceptualizar de manera real su morfología física. Hay que decirle no a la aplicación de ese tipo de sustancias en cualquier parte del cuerpo.
Pero ahora me están preocupando muchísimo más los polímeros en los labios. Y me preocupan los polímeros en los labios por una razón muy sencilla. Y es que resulta que muchas, y lo escribí esta mañana en mi página de Facebook, muchas quieren tener los labios con el tamaño de los labios de la vulva. Por favor, eso es grotesco. La vulva es una parte del cuerpo sumamente importante que en esta especie no tiene publicación, es decir, los humanos no somos una especie que exhibe la vulva para mostrar el celo, como sí sucede con los chimpancés, y de hecho lo he comparado también muchísimo con la vulva del chimpancé en celo. Pero encontrar niñas con unas bocas, con unos rostros preciosos, que han hecho paulatinamente un realce de su boca, parecen realmente una muñeca de juego erótico. Por favor, ¿qué es lo que está pasando con la autoimagen? ¿O será que es que la gente está viendo mucha pornografía que considera que la forma ideal del cuerpo es esa forma mentida en el cine porno? Que considera que es la salud se convierte en un nada y la belleza natural se convierte en una inexistencia si no tengo la morfología de un juguete de plástico con el cual alguien consigue orgasmos. Por favor, tenemos que empezar a pensar en la condición de nuestra morfología física como la exhibición de una belleza real, llena de fortaleza, llena de salud. Y en ese caso, para que esté llena de fortaleza y llena de salud, tiene que respetar la proporcionalidad no solo del tamaño de mi cuerpo, sino de mis condiciones etnogenéticas. Afortunadamente el mestizaje se ha extendido en todo el mundo de una manera impresionante. Los hombres hemos caminado y hemos producido una diversidad genética como si se extendiera como un fuego de pólvora. Entonces no tenemos que tener unos elementos característicos e idénticos. ¿Qué tal una comunidad de Barbies? ¿Qué tal una comunidad de muñecas de plástico? Todos llenos de polímeros. Hace unos días me consultaba una pobre mujer que tenía polímeros en sus nalgas. No me pareció que estuviera tan mal. De hecho, yo le recomendé ni siquiera operarse, pero obviamente la desproporción no le gustaba. Y se avergonzaba ante su marido, que había aceptado de una manera muy valiente los cambios que ella había tomado la decisión de hacer. Y entonces cuando la observo y la examino le digo, pero es que tienes polímeros en los labios. Me dice, no, acá me pusieron ácido hialurónico, con una morfología irregular, sumamente arrugada y una cantidad de pequeñas minúsculas bolitas en sus labios inferior y superior. Me dice, cuando me lo pusieron estaban lo más lindos, pero ahora están lo más arrugados. Probablemente le pusieron una mezcla con algún polímero y hoy día toda esa condición es irregular y es estéticamente desastrosa. Tenemos que tratar de trabajar en conjunto para que la gente deje de hacer ese tipo de barbaridades. Alguna vez cuando tuve que enfrentarme al primer caso desastroso que les comentaba hace unos 25 años, de un varón transgénero a quien le habían colocado polímeros en las nalgas. La persona que se los colocó probablemente ignoraba muchísimo la anatomía, le hizo una embolía de la arteria glútea, terminó con una trombosis de la arteria ilíaca y en una unidad de cuidado intensivo hicieron lo posible y lo imposible por salvarle la vida, pero siempre termino diciendo, y por fortuna el paciente se murió. Yo no me quiero ni imaginar si le hubieran salvado la vida a ese hombre, cómo hubiera tenido que continuar viviendo sin estructuras pélvicas. Por favor. Entonces, cuando uno se enfrenta a una condición de esas, a uno se le recoge el alma. Y entonces empieza uno a pensar, tengo que ofrecer una solución. Yo llevo más de 25 años trabajando en ofrecer una solución estética para las nalgas y la primera solución que he ofrecido es considerar que cualquier colocación de cuerpos extraños no encapsulados dentro de las nalgas, o sea, cualquier inyección de cualquier fluido no biodegradable dentro de las nalgas, es un acto criminal que tiene dos autores. Un autor intelectual, que es el paciente que lo pide, y un autor material, que es la persona que lo aplica. No me importa cuál sea el rango de entrenamiento de esa persona.
Alguna vez un colega me dijo, yo los pongo y me va muy bien. Le dije, pues ojalá usted no crea en Dios, porque como yo sí creo en Dios, yo sé que a mí el último día me van a pedir cuentas de esas cosas. Sé que hay muchos colegas que trabajan con polímeros en rostro y en nalgas. Y sé que hay bastantes trabajos. El profesor doctor Felipe Kochman, que en paz descanse, escribió un texto muy importante y fue quien preconizó el nombre, diagnosticando esto como la halogenosis iatrogénica, es decir, toda esa reactividad del sistema inmunitario en agudo, en subagudo o en crónico contra el halógeno que hubiera sido colocado fuera por un profesional o por un no profesional. De manera que contra la halogenosis iatrogénica, mi primer grano de arena es eso no se debe hacer. Pero como sé que todos necesitamos realzar la belleza de nuestro cuerpo y que todos los que trabajamos en salud y estética tenemos que garantizar nuestros ingresos a través de ofrecerle esos servicios, yo exhorto a todas las personas a exigir que la persona que le haga una modificación estética de su cuerpo, no importa si es cutánea o morfológica, sea una persona con la idoneidad y la experiencia suficientes y que se dedique el tiempo suficiente a observarlo, a tocarlo y a explorarlo físicamente de manera estática y de manera dinámica en movimiento para saber qué es lo que verdaderamente vale la pena hacer y qué no vale la pena hacer. Y exhorto a todas las personas que trabajan en estética, desde el nivel técnico hasta el nivel profesional especializado y superior, que son los cirujanos plásticos y reconstructivos, a trabajar sin colocar sustancias extrañas que no tengan posibilidad de biodegradación y de bioabsorción, a trabajar sin colocar sustancias que generen fenómenos inflamatorios intensos con posibilidad destructiva del tejido que empeoren las condiciones estéticas por las cuales consultó el paciente. Que se preocupen por la bioseguridad de esos productos, que esos productos tengan por lo menos un seguimiento microbiológico en el proceso de fabricación para que estén seguros de que son estériles y apirógenos al colocarlos en el cuerpo de sus pacientes. Y a todos nos toca educar. En primer lugar, para los colegas y para otros no colegas que se tienen que enfrentar a personas con halogenosis iatrogénica, quiero que tengan siempre en sus cabezas que la ecografía o el ultrasonido por más alta resolución no es el medio diagnóstico idóneo para ubicar los polímeros dentro de los tejidos blandos. El medio de ayuda diagnóstica es la resonancia nuclear magnética de los tejidos blandos ubicados en la zona donde la persona tiene la queja. El ultrasonido es inútil. Cuando a mí me llegan informes de ultrasonido, yo dudo de la idoneidad del imagenólogo. No lo llamo porque no soy la autoridad, pero muchas veces pienso que a veces también esas reportes de, entre comillas, ultrasonidos son unos reportes falseados, porque el medio diagnóstico ideal es la resonancia nuclear magnética de tejidos blandos, no de segmentos. Yo no puedo pedir una resonancia magnética de pelvis para mirar las nalgas. Yo tengo que pedir una resonancia nuclear magnética de tejidos blandos extrapélvicos. Yo no puedo pedir una resonancia nuclear magnética de la cabeza para revisar si tengo polímeros entre las órbitas. Yo tengo que tener una resonancia de tejidos blandos periorbitales. Entonces, es muy importante que sepamos hacer el diagnóstico para que podamos darle al paciente un tratamiento suave y paliativo. A los que trabajan en técnicas manuales y en estética, por favor, no hacer técnicas de manipulación y de masaje de modificación morfológica. El cuerpo no es una bola de barro. Nosotros no le vamos a cambiar el posicionamiento a ningún tejido ni a ningún cuerpo puesto dentro del tejido. Cuando hacemos esos esfuerzos, ese tipo de cuerpos extraños colocados dentro de los tejidos de manera aleatoria, de manera azarosa, se van a mover con el mismo azar y vamos a poder producir complicaciones.
Entonces, cuando trabajamos estos pacientes, lo mejor es aliviar el fenómeno inflamatorio y para eso lo mejor es usar técnicas de drenaje linfático manual superficial que tienen unas maniobras muy sencillas de deslizamiento parecidas a la caricia y que no ejercen presiones superiores a 25 milímetros de mercurio. Y finalmente, ojo con la mesoterapia. Alguien decía, es que hay que hacerle mesoterapia con sangre para que los macrófagos se coman el polímero. ¡Por Dios! Si los macrófagos están, si el polímero está dentro del tejido es porque los macrófagos no se lo comen. ¿Quién dijo que el sistema inmunitario va a hacer degradación de esas sustancias? Eso es imposible. He visto videos por todas partes de personajes que dicen que hacen autoinoculaciones de plasma y de otras cosas dentro de los espacios con polímeros para conseguir que el propio sistema inmunitario del paciente los elimine. Eso no va a pasar. Si esas sustancias están ahí y están ubicadas dentro del tejido es precisamente porque el sistema inmunitario no puede con ellas. Entonces dejemos de engañarnos y recordemos cuando usamos mesoterapia que la mesoterapia es una técnica terapéutica alopática local en tejidos derivados del mesodermo y en dosis mínimas. Debe colocarse en el espacio subdérmico. Que existen tratamientos de mesoterapia modificado al plano celular subcutáneo o al plano muscular, eso es cierto, pero eso no aplica para el manejo de la halogenosis iatrogénica ni en cara ni en nalgas, ni en otros planos musculares, porque hay algunos fisicoculturistas en algunas latitudes del mundo que en vez de hacer ejercicio para incrementar sus masas musculares tomaron la decisión de colocar polímeros para modificar su volumen corporal, cosa que también resultó un desastre morfológico y obviamente un desastre mecánico. Es importante que se entienda que cuando hacemos mesoterapia en personas que tienen este tipo de alteraciones, hacemos mesoterapia clásica y buscando siempre eventos de renovación microvascular y eventos de carácter antiinflamatorio y drenante. El porno tiene que cambiar. La gente tiene que dejar de pensar que la imagen de la morfología del cuerpo es la que ven los actrices pornográficos, en los actores de porno. Nosotros tenemos que entender que nuestra morfología corporal es característica de género en primer lugar. Y en segundo lugar, esas características de género están asociadas a condiciones de carácter etnogenético. Entonces juega no solamente el cromosoma X y el cromosoma y la producción de hormonas gonadales, sino que también juegan algunas características étnicas históricas que tiene cada pueblo en el mundo y que se han ido mezclando gracias a que hace más de 500 años venimos caminando por todo el planeta, hace más de 50.000 años, perdón, venimos caminando por todo el planeta y produciendo en nosotros esta bellísima variabilidad genética que hace nuestra especie de hoy. ¿Usted quiere un cuerpo bello? Lleve un estilo de vida saludable. Tenga actitudes positivas y saludables en su vida y trabaje en beneficio suyo y de los demás. Cuando uno trabaja en beneficio individual y solamente material, generalmente perjudica a alguien. No hay que hacer nada que pueda perjudicar a un tercero que deposita su confianza en nosotros y que por eso nos entrega su dinero. Que tengan un feliz día y perdónenme por el regaño, pero es un regaño merecido para todos, incluyéndome.